le festival Viva Mexico qui commence demain au Luminor. Barbara vous présentera plus précisément le programme après. Et qui est un partenariat auquel nous tenons beaucoup à la Sorbonne, qui est un vrai plaisir et vraiment une grande chance, puisque depuis déjà au moins 8-9 ans, nous avons tous les ans une masterclass avec des cinéastes, scénaristes tels que Alicia Paz García Rigo et Arturo Stein, je le dis dans ce sens-là, Marianne Novaro, Michel Franco, Benoît, énormément. Donc c'est vraiment un grand plaisir et je remercie beaucoup le festival qui nous permet de co-organiser cette rencontre, ces rencontres. Puis aussi, il y a un jury de Sorbonne Université qui est un jury vraiment très particulier parce qu'il réunit des étudiants depuis la licence jusqu'au doctorat, des doctorants, mais aussi des enseignants, chercheurs et chercheuses sous la houlette et l'organisation de Véronique Pugibet, qui est vraiment l'âme de ces deux jurys depuis l'année dernière, un jury de documentaire et un jury de fiction. Donc voilà, on est vraiment extrêmement contents de cette collaboration. On voudrait, voilà, tout d'abord vous dire qu'on a un petit retard parce que l'ouverture de la porte qui nous était destinée a été empêchée par des mouvements sociaux. Pas des mouvements sociaux, la peur de mouvements sociaux, mais bon, peut-être il y a des raisons d'avoir peur. Et par ailleurs, on voulait aussi vous demander si tout le monde comprenait l'espagnol. Et parce que nous avons une traductrice, Stéphanie Ducine, qui peut traduire, mais si tout le monde comprend l'espagnol, eh ben peut-être que ce n'est pas la peine. Alors, est-ce que quelqu'un ne comprendrait pas? Voilà. Donc, voilà. Traduction. Voilà, bah écoutez, je vous invite à aller voir le film de nos deux réalisatrices jeudi soir à 20h40 au Luminor. On va le répéter, mais c'est bien de répéter. C'est pédagogique. Quand on est enseignant, on sait qu'il faut répéter les choses. Mais bien sûr, toute la belle programmation du festival. Et je vais laisser la parole à Barbara Caro. Bonsoir, buenas noches. Effectivement, moi, Marianne, je vais faire plutôt comme ça pour ne pas finir mal au dos. Ça fait vraiment plaisir et effectivement, quand on pense déjà que ça fait 12 ans que le festival perdure, c'est notre 12e édition, et que ça fait autant d'années aussi que cette alliance avec la Sorbonne continue, ça fait chaud au cœur, parce que si les choses perdurent, c'est parce qu'on est deux parties convaincues que ça vaut la peine et parce qu'on trouve un intérêt en commun et on est prête à tout faire pour que ça perdure. Donc mon rôle c'est surtout là pour remercier à toutes les personnes qui ont fait possible cette masterclass, remercier la confiance de la Sorbonne, du CRIMIC et de l'Institut des Amériques, mais notamment la confiance de Marianne et Véronique, qui, année en année, ils ont cet intérêt de maintenir la collaboration avec les festivals et ils ont la patience aussi de travailler avec nos conditions et parfois les confirmations de dernière minute. Donc c'est très très appréciable et puis pourvu que ça dure longtemps, je tiens aussi à remercier aussi cette créativité notamment de Vero d'avoir lancé ces jurys qui mettent en valeur les œuvres, les films qu'on présente, autant documentaires que fiction. Et on a fait effectivement plein de choses, masterclass, des tables rondes thématiques selon les années. Donc on est impatients et on est ravis de faire encore une masterclass pour notre 2e édition et puis de continuer cette collaboration pendant longues années. Alors, je tiens à remercier aussi beaucoup les IFAL, donc c'est l'antenne de l'ambassade de France au Mexique. C'est grâce à leur soutien qu'on peut avoir aujourd'hui Astrid Fernanda avec nous. Donc voilà, je voulais exprimer ouvertement leur soutien et puis aussi remercier à tous nos partenaires, remercier à l'équipe du festival. C'est un peu long les remerciements, je suis désolée, mais il y a tellement de gens qui s'investissent pour que ça puisse se passer que c'est important de le mentionner. Alors, de notre côté, pour ceux qui ne les connaissent pas, le Festival Viva Mexico célèbre sa 12e édition. Nous sommes au Luminor Hôtel des Villes, en plein Marais, pas loin d'ici, et nous vous proposons une sélection des films longs-métrages, fiction, documentaire, parfois animation, dont nous avons eu l'occasion de présenter 2 œuvres
deux pièces ou deux films des Astrid et Fernanda selon des rôles différents. Et donc ça fait encore plus plaisir quand on a les réalisatrices avec nous, en plus pour échanger et présenter leur nouveau film. Notre proposition, c'est de vous faire découvrir la création de la cinématographie mexicaine, une sorte de panorama, et vous proposer la possibilité aussi de voir cette diversité que malheureusement, malgré 12 ans de travail, on ne voit pas assez souvent, de notre point de vue, les films mexicains dans les salles françaises. Heureusement, il y a des agents de vente et des distributeurs qui se lancent à les faire. Donc, c'est le cas des Hijo de Sicario. Mais c'est vrai que ça reste encore très, très faible. Donc, c'est une semaine saturée des films, enfin, on peut dire ça, pour tous les goûts, toutes les tendances, toutes les thématiques. Et on vous propose de faire ces voyages au Luminor avec nous pour découvrir ces films. Nous tenons aux rencontres cinématographiques, c'est le nom de notre festival. Et donc, on fait venir les talents, ou bien à distance, ou des gens, des critiques ou journalistes qui viennent échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas à venir. Tous les films sont en version originale sous-titrée en français. Et on touche à différents publics. Il y a des films pour enfants, des films pour étudiants scolaires. Il y a aussi des films de patrimoine. Donc, il y a les programmes devant vous. Et justement, je profite pour signaler que demain, on aura Hijo de Sicario, donc le film d'Astrid et Fernanda à 20h40. Si vous voulez venir, il faut pas tarder. Après-demain. Après-demain, pardon, c'est vrai. Demain, c'est l'ouverture du festival. On ouvre avec un documentaire qui s'appelle Tan cerca de las nubes, que c'est sur la première équipe de football féminin au Mexique, avec la présence des deux joueuses du première équipe de football féminin en France. Donc, ça va être une belle rencontre sportive en continuation des Jeux Olympiques, avec des dégustations mexicaines, un peu de fête. Et puis, c'est le jeudi 3 octobre, où on va avoir les films d'Astrid et un autre film, Amor Fantasma. Je ne vais pas m'allonger trop, donc vous savez toute la programmation là. Merci aussi Stéphanie d'être lancée dans l'exercice de l'interprétation. Et puis n'hésitez pas à s'approcher, on est là, l'équipe, pour vous renseigner pour le festival. Merci. Bueno, yo voy a seguir, pero ya dijeron muchas cosas que tenía previstas. Donc mes collègues ont déjà dit beaucoup de choses que j'avais prévu de dire. Je serai donc extrêmement brève. Simplement rappeler que nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous deux réalisatrices de grande nacional y creatividad cinematográfica, egresadas del Centro de Capacitación Cinematográfica Fernanda y del CUEC, ENAC. Ahora, Astrid llama la atención su manera de trabajar, como lo dijo Marianne, mano a mano, con una gran libertad creativa de la que nos hablarán y vamos a observar ahora. Están involucradas en cada paso del proceso cinematográfico, escritura del argumento, guión, la cinematografía, finalmente el rodaje, la edición. Bien, elles sont toutes les deux issues d'une école de cinéma, deux écoles de cinéma à Mexico, le centre NCCC et l'INAC. Et ce qui est impressionnant, ce qui frappe, c'est leur manière de travailler, la main dans la main, on pourrait dire. C'est De Gaulle qui disait la mano en la mano quand il était au Mexique, dans les années 64, si j'ai beau souvenir, avec une grande liberté de création dont elles vont nous parler. Elles sont impliquées dans tout le processus de création, l'écriture, même la recherche de financement, je crois, le rodage, le tournage, l'édition, etc. Bon, c'est un cine de mujeres y por mujeres. Y eso me parece muy importante y llama la atención y lo vamos a notar. Donc c'est un cinéma de femmes et par des femmes. Nous avons donc eu effectivement la chance de voir Los días más oscuros de nosotras en 2017,
vimos los días más oscuros de nosotras en el 2017, en plena pandemia. Se sitúa en Tijuana, o sea, pero a lo mejor vamos a ver unos extractos hacia la frontera. Es un tema que volveremos a ver. Y en un mundo de hombres, la protagonista principal es arquitecta y trabaja con la construcción. Tiene a su mando puros hombres. Bueno, puros. Alors, donc, c'est dans un monde, le premier film, Los días más oscuros de nosotras, en pleine pandémie, c'est une femme forte, qui est architecte, qui travaille dans la construction et qui commande des hommes forts. On observe déjà un travail sur la lumière, l'obscurité, très intéressant. Le second film que nous avons aussi pu voir donc, au festival ici, Sin Señas Particulares, donc en 2020. Là, c'était Feldman qui dirigeait, mais Astrid était co-auteur. Là, c'est une mère qui recherche son fils, et il y a tout un processus autour de la notion donc, des disparus, de la violence, des narcos, sous forme de road movie. On va l'accompagner, et on va aller à nouveau à la frontière. Entonces, vous comprenez le français tous, finalement. Ouais, ouais. Donc le thème des disparus, la violence, et qui a eu un grand succès, donc de le San Sebastián, Huelva et Morelia. Enfin, Hijo de Sicario en France, Zorro en fait au Mexique, 2024, qui a eu des prix donc au Sundance, Ciné Latino de Toulouse, et d'autres prix. C'est leur dernier film, et qui a déjà eu, on a pu le voir sur les écrans Found. C'est une date un peu, c'est pas une très bonne date, je pense, pour une sortie de film. Et là, elles sont, c'est intéressant, co-directrices du film. Et donc, on vous invite à aller la voir jeudi. Hein, c'est jeudi à 20h40. Bien. Veremos, nos van a presentar su trabajo. Hein, ils vont nous présenter leur travail, puis on pourra compléter autour des thèmes le travail de la lumière. Adelante, gracias. Pues bueno, es un gran honor para nosotras poder estar aquí. Nos llena de, creo que está, sí, nos llena de emoción poder conversar acerca de este camino que hemos llevado. Como dijeron, de la mano Fernanda y yo, hemos crecido juntas y hemos aprendido a hacer nuestras películas a la par. Y bueno, es una gran felicidad poder compartir. C'est un honneur d'être ici avec vous, c'est une grande joie de partager ça ensemble et de vous partager le chemin qu'on a fait main dans la main avec Fernanda et on a finalement grandi ensemble sur ce chemin. Bueno, titulamos esta masterclass Reflejos y rupturas de la realidad a través del cine, que nos parecía que es la forma en la que nosotras nos aproximamos a hacer cine, ¿no? En un país como el nuestro que tiene tantos retos, particularmente de violencia, estamos atravesando por situaciones de violencia. On a appelé cette masterclass Reflets et ruptures avec la réalité à travers le cinéma parce qu'il nous a semblé que c'était la forme qui nous paraissait le mieux correspondre à ce que nous vivons aujourd'hui au Mexique, à la façon de faire du cinéma aujourd'hui au Mexique avec la violence que rencontre le pays. Para nosotras, bueno, como decía Astrid, estamos siempre atravesadas por la realidad que está llena de violencia, pero es siempre una reflexión de qué hacemos con esa realidad, a dónde nos lleva en el cine. Entonces creo que nuestro cine va entre esos dos polos.
un reflejo de la realidad, pero también romper con esa realidad. Y un poco la reflexión que queríamos compartir y conversar con ustedes es cómo es que se refleja y cómo es que se rompe. Alors, finalement, ce titre, nous l'avons choisi parce que c'est ce qui caractérise la réalité qui nous traverse. Et où est-ce qu'on va avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, c'est à la fois un reflet de la réalité, mais l'idée, c'est aussi de rompre avec la réalité et de dire quelle réflexion on peut tirer de ça. Entonces pensamos cómo mejor podíamos explicar esta forma de filmar y pensamos que se resume muy bien en la última secuencia que filmamos además también en el rodaje de Sin Señas Particulares, donde hay el secuestro de un camión. Y es una escena de extrema violencia que sucede en muchos lugares, desgraciadamente, de México. La scène qu'on a choisie, c'est la dernière scène de Sin Señas Particulares où il y a un kidnapping d'un camion. C'est une chose qui arrive assez souvent. Y en el sentido de la escena, además era un gran esfuerzo grupal porque estábamos trabajando con gente de la comunidad en unos horarios muy terribles, ¿no? De muchísimo frío. Y entonces estábamos todos reunidos para contar este gran horror, pero todos comprometidos por contar una película donde todos sentíamos que tenía una motivación muy especial el estar todos ahí convocados. Cette scène, ça a été un travail de groupe avec cette communauté. Il faisait très froid, mais on avait tous envie d'être ensemble et d'essayer de faire cette scène ensemble. Entonces es ahí donde sentíamos que estaba este territorio entre esa violencia de la realidad, pero al mismo tiempo la poesía de estar juntos, reunidos. Termina la escena, la gente estaba en el suelo, con mucho frío por supuesto, estaban todos haciendo un gran esfuerzo. Cuando termina y decimos corte, todos se levantan y todos aplaudimos en el acto de recrear algo que recrea un gran dolor, pero que al mismo tiempo nos permite atravesar esos territorios hacia algo mucho más luminoso. Dans cette scène-là, ce qui nous a frappé, c'est que c'est un territoire de violence, mais à la fois, il y avait une grande poésie d'être ensemble. Et les gens étaient étendus par terre, et au moment où on a dit couper, tout le monde s'est relevé et a applaudi. Et c'est ça qui est formidable, c'est de à la fois recréer quelque part cette douleur ensemble pour pouvoir juste la traverser et de pouvoir générer et de créer de la lumière. Bueno, vamos a ponerles un video, este video tomado con el celular de Astrid que estaba grabando. La vidéo vient du portable d'Astrid qui avait filmé. Benito, otra vez como... Y entonces en el acto de recrearlo hay una gran celebración de vida y esa contradicción es la que yo creo
que tanto a Fernanda como a mí nos empuja a seguir haciendo películas al respecto de temas de relevancia social. Le fait de recréer ces scènes-là, finalement, c'est aussi une façon de célébrer la vie. Et c'est cette contradiction qui nous pousse à recréer ces scènes. Y para nosotras, esto es importante decirlo, que es como una especie de declaración de principios. Muchas veces nos preguntan, como mexicanas, ¿por qué seguimos hablando de violencia? C'est une forme de déclaration de principe pour nous parce que souvent on nous demande en tant que mexicaine pourquoi est-ce qu'on continue de parler de violence. Y para nosotras es importante decir, desde nuestra perspectiva, la violencia no es un género cinematográfico. Se han hecho subgéneros de los cárteles, pero la violencia no es un género. La violencia es una realidad urgente que nos reta, que nos interpela y que no va a desaparecer por darle la espalda. Il y a un genre cinématographique, mais nous, c'est pas un genre cinématographique de parler de violence. Parler des cartels, parler de tout ça, c'est une chose. Mais nous, ce qu'on veut, c'est parler de la réalité, de l'urgence qui nous interpelle. Et c'est ça notre priorité. Y en todos nuestros proyectos, los que hemos hecho a la fecha, que han estado motivados en gran medida por la violencia, ya sea en nuestra primera, la violencia de género, o en Sin Señas Particulares, la búsqueda de un joven desaparecido por su madre, o en Sujo, la lucha de un huérfano del narco por tratar de enfrentar su destino, para nosotras es un acto de resistencia y de memoria. On a plusieurs thématiques, donc il y a eu d'abord la recherche d'un disparu, la lutte d'un orphelin, et tout ça, c'est finalement... Qu'est-ce qu'elle a dit en dernier? Oui, c'est un acte de résistance finalement de parler de ces sujets. En esta película, justo el personaje que sale de Susan, que es una maestra que conoce a este chico que lo ayuda en la última parte de la película, es en realidad una profesora universitaria, que además es una gran escritora. Y ella tiene una clase que nos conmovió mucho, donde hablaba de que el arte es parte de un proceso también de pacificación, ¿no? Y que este tipo de trabajos que hacemos a través de distintos medios permiten hacer también a través de del reconocimiento y la memoria ese proceso, ¿no? Suzanne, la maîtresse, qui est professeure et universitaire, qui est aussi écrivaine, dit souvent que l'art fait partie du processus de paix, de mémoire et de réconciliation. Y bueno, como dijiste ya, como una celebración de la vida. C'est aussi une célébration de la vie. Entonces decíamos que partimos, Fernanda y yo, en nuestro trabajo de la realidad, no necesariamente de un tema. Hemos hecho mucha reflexión al respecto de eso. Decía un escritor teórico inglés, William Archer, que justo trabajar a partir de un tema corría un gran riesgo que te implica llegar a veces a ¿cómo podría ser? Como a utilizar a los personajes para describir una idea, ¿no? Y que a veces es mucho mejor tratar de interesarnos en temas o en personajes específicos que nos lleven finalmente a encontrar el tema. Cito Alexander McHenry, que me parece un gran director. Perdóname. Donc ce travail de la réalité, c'est pas forcément la recherche d'un thème. Ce que William Archer disait, c'est que le risque, c'est d'utiliser des personnages pour décrire une idée. Alors que finalement, c'est comprendre les personnages qui nous aident à comprendre un thème. Y lo que decía se me hace muy interesante, que es básicamente que no es que uno pueda encontrar el tema, sino que el tema te encuentra a ti, ¿no? Que es algo que está íntimamente ligado a lo que somos, a lo que nos preocupa, a lo que nos interesa de la vida, ¿no? Y que al final toda expresión nos lleva a ese tema que está en cada uno de nosotros, ¿no? Donc, Alexander McHenry disait qu'on ne trouve pas un thème, c'est plutôt le thème qui vous trouve. Parce que finalement, c'est ce qui nous intéresse dans la vie, les choses vers lesquelles on va, les réflexions qu'on a qui mènent vers ce thème. Y esa reflexión la hacemos particularmente con esta película, porque esta película
en realidad la sentimos todavía más que nuestros anteriores proyectos como una recopilación de intereses que compartimos Fernanda y yo y que se fueron amoldando de tal manera que nos llevaron a poder verbalizar en la historia de este huérfano del narco, pues varias de las cosas que creemos, que deseamos que sucedan en nuestro país. Donc cette réflexion-là, on la sent d'autant plus dans ce film que dans les précédentes, parce que c'est comme une espèce de compilation de tous les centres d'intérêt qu'on avait, de nos sujets de réflexion, et on l'a verbalisé dans cette histoire de cet orphelin des narcotrafiquants. Y con cada película yo creo que Astrid y yo nos hemos salido un poco de lo que somos, o sea, partimos por supuesto de lo que somos en términos de lo que nos emociona, lo que sentimos, nuestras relaciones personales, nuestro pasado, pero hemos ido probando también alejándonos y ponernos en los zapatos de alguien más. Dans chaque film, on part de ce qu'on est, de nos émotions, de nos sentiments, de notre passé, mais on essaye aussi de s'éloigner de ça pour essayer de se mettre dans les baskets, dans la peau de quelqu'un d'autre. Y en Sujo, bueno, Astrid, esta película estaba pensada para ser la segunda película como directora de Astrid y es ella quien propone que lo hagamos ya en coautoría. Ce film-là, Hijo de Sicario, elle avait été pensée comme être la deuxième film que réalisait Astrid, et finalement elle a proposé que ce soit une co-réalisation. Juntamos cosas que nos han inquietado desde hace mucho. La pregunta central de la película que tiene que ver con el determinismo, la tensión entre la libertad y el determinismo social. ¿Qué tan libres somos para llegar a ser quien somos? Et donc ce qu'on a rassemblé, les choses qui nous inquiétaient, c'était la différence entre le déterminisme et la liberté. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à être ce qu'on est? Y hay un libro muy especial para Astrid que se llama Lluvia del Obscuro, que es una novela del siglo XIX, es una novela de un huérfano que está, yo creo que en la base de esa primera escritura. Y eso está mezclado con uno de mis libros favoritos de infancia, yo creo que es el libro con el que aprendí a leer, que se llama Sujo y el caballo blanco, que es la historia de un niño con su caballo. Entonces todas estas cosas están integradas con lo que es también la realidad de México. Donc le livre qu'adore Astrid, c'est Jude y el Oscuro, c'est ça, qui est l'histoire au 19e siècle d'un orphelin. Et sur la base d'écriture, elle dit, moi j'ai mélangé avec un livre qui était mon livre d'enfance, qui était Sujo et le cheval blanc. C'est l'histoire d'un enfant avec son cheval. Y bueno, también a la obra de Javier Valdés, que fue un escritor, un periodista muy importante en México, que desgraciadamente fue asesinado también por su trabajo como periodista. México es uno de los países más letales para el periodismo. Y él narra en diferentes crónicas con una humanidad enorme hacia la sociedad mexicana en la realidad del crimen organizado. Tanto víctimas como victimarios, y esta línea tan delgada entre ser una víctima o ser un victimario. Xavier Valdés, qui était un journaliste, a été assassiné et il racontait beaucoup dans ses chroniques le rôle de la société dans le crime organisé, que ce soit en tant que victime ou en tant que bourreau, et à quel point finalement la frontière entre les deux est assez faible, assez fragile, je veux dire. Y lo que más nos entusiasmó de la literatura de Javier, que yo creo que en el futuro será visto como, además de un gran periodista, un gran escritor, es su capacidad de contar las historias de ambos lados, con esta humanidad, pero también con una precisión enorme que tiene que ver un poco con Sujo, que las condiciones son las que hacen que una persona esté de un lado o de otro. Et on était très enthousiastes de travailler sur ce texte de Xavier, de partir de sa littérature, parce qu'on pense qu'en plus d'être un grand journaliste, il sera reconnu comme un grand écrivain, parce qu'il a l'art de raconter l'histoire des deux côtés, avec beaucoup d'humanité, de précision. Y eso es lo que creo que hace diferente a lo mejor la aproximación que hemos tratado de hacer nosotras hacia las historias de nuestros tiempos en nuestro país,
que es justo un acto, tratamos de tener un acto de empatía, ¿no? Y a lo mejor irnos con los personajes que no son los personajes los más típicos de estas historias. Donc on a cherché ça finalement. Avant, on se rendait compte qu'il y avait pas mal d'approximations dans nos histoires qui parlaient de notre temps, de notre pays, mais on s'est mis à chercher l'empathie pour ces personnages-là. Con Sin Señas Particulares recuerdo que nos decían, pero la historia más interesante es la del hijo, cómo lo reclutan, cómo lo obligan a convertirse en un asesino. Y nosotras teníamos muy claro que nos parecía más interesante la historia de esta madre analfabeta que tenía que salir a una aventura en busca de lo que más amaba, ¿no? Dans Sin Señas Particulares, on nous disait toujours c'est l'histoire du fils qui est incroyable, qu'on l'oblige à le transformer en assassin, alors que nous, on avait l'impression que l'histoire la plus intéressante, c'était celle de la mère qui luttait pour retrouver son fils. Y con Zuko nos decían mucho que lo interesante era verlo simplemente irse del lugar, ¿no? Pero nosotras sentíamos que lo más interesante era traerlo a esta realidad mexicana donde queremos pretender que la realidad no es esa, la violencia que está prácticamente en todo el país. Dans Hijo de Sicario, ce qui nous paraissait intéressant, ce qui paraissait aux autres intéressant, c'était comment est-ce qu'il partait de là, alors que nous, on voulait absolument l'emmener vers notre réalité de comment cette violence-là, dans ce pays, résonne. Y bueno, con esto llegamos un poco también a la reflexión sobre la forma y el género. O sea, partimos de la realidad, pero siempre es un reto pensar cómo vamos a contar esto que comienza o que ya nos inquieta y que está buscando una manera de ser. En Sin Señas Particulares narramos a través de un thriller, porque esa perspectiva parcial de un thriller donde el personaje sabe un poco de lo que le sucede, del mundo de alrededor, era una manera también de llevar al espectador. O sea, era un género que nos permitía decir, el espectador sabe tan poco como el personaje. Il y a eu une grande réflexion sur la forme et le genre pour comment raconter ce qui nous inquiète. Et dans Sin Señas Particulares, c'est un thriller. Le personnage sait assez peu ce qui lui arrive, il connaît assez peu ce qu'il y a autour de lui. Et c'était une façon d'emmener le spectateur qui lui aussi ne sait pas. Dice Astrid, es un thriller y es un road movie también. Sí, porque es un viaje, ¿no? Que ahora me sorprende mucho cuando la volvemos a mostrar después de este tiempo. Ya hay nuevos espectadores en México, gente más joven, que realmente siente que está descubriendo algo que no conoce de nuestro país. Entonces, esa parcialidad de la narración, que es muy típica del thriller, creo que ayuda a que la gente esté en este viaje al lado de esta mujer, descubriendo dónde se encuentra su hijo, ¿no? Et maintenant qu'il y a de nouveaux spectateurs pour le film, des jeunes, ils découvrent des choses qu'ils ne connaissent pas du pays, de comment cette mère-là part en quête de son fils. Y bueno, con Zuko buscábamos una perspectiva casi contraria, poder pensar en las circunstancias que llevan a que un joven que nace en la violencia le pueda dar la espalda a esa violencia. Y entonces necesitamos tener la perspectiva de varios personajes para poder llegar a una especie de retablo final, conociendo como espectadores incluso más que el personaje. Entonces casi como el camino opuesto. Y bueno, ahora sí que en esto no hay recetas, más bien para nosotras ha sido importante entender que cada película nos lleva también al género y al arte. Dans Hijo de Sicario, on cherchait l'inverse, plutôt comprendre la circonstance de comment est-ce qu'un jeune né dans la violence, comment faire pour qu'il tourne le dos. Alors pour ça, il fallait avoir plusieurs jeunes qui ont des chemins opposés. Donc il n'y a évidemment pas de recette, mais c'est ces réflexions-là qui ont mené à pourquoi le genre et la forme. Siempre decimos, Fernanda y yo, que parte del viaje de hacer una película es que uno aprende a dirigir esa película mientras la hace. No existe una misma forma de dirigir una película para siempre. Siempre son todas distintas y presentan distintos retos. En el caso de Zuko, también el Coming of Age nos permitía atravesar el prejuicio, que yo creo que eso es algo que nos hace falta a los mexicanos para comprender las circunstancias de los jóvenes que terminan involucrados en el crimen organizado.
pour faire un film, on se rend compte qu'on apprend à diriger un film en même temps qu'on le fait. Il n'y a pas une recette pour tous les films. Chaque film, c'est une nouvelle façon de réaliser. Et dans Hijo de Sicario, on se rend compte que ce qu'il fallait, c'était comme traverser ce préjudice pour comprendre les jeunes, pour comprendre ce qui mène à la violence. Bueno, otra de las cosas bueno, lo del prejuicio, que eso creo que es importante. Los chicos que terminan siendo parte del crimen organizado. Y fue una reflexión que además tuvimos porque después de esto hicimos a la par hicimos una serie donde había un personaje que hasta la fecha nos da mucho miedo, que es un sicario, ¿no? Y el acto de hacer Sujo también era explicarnos, ¿no?, que detrás de todos estos personajes que forman parte activa de la violencia en México, pues hay un niño, ¿no? Hay un niño que el Estado le falló, ¿no? Entonces también para nosotras contarlo a través de la historia de este niño en crecimiento nos permitía hacer que el público en general pudiera conectar con el esfuerzo que, además que es un esfuerzo que todos como seres humanos hacemos cuando queremos algo en la vida. Ce préjudice-là, comment est-ce qu'un jeune entre dans le crime organisé, on a fait une série en parallèle avec un personnage qui nous fait encore peur aujourd'hui, qui en fait partie. Mais ce qui était important, c'était de comprendre que derrière ces personnages, il y a un enfant dont la croissance, dont la façon de grandir a été un raté notamment par le gouvernement. Et le voir grandir dans cette narration, c'était aussi faire comprendre au public comment il grandit. Y entonces eso nos hace platicar mucho a Fernanda y a mí acerca del punto de vista, cómo vamos a ir contando y atrayendo al espectador en la forma en la que vamos experimentando la película, a veces con el personaje desde el punto de vista literal del personaje, pero a veces saliéndonos de ese punto de vista. Y es algo que experimentamos siempre desde la escritura, ¿no? Donc on discute souvent du comment emmener le spectateur là-dedans, à partir de quel point de vue, que ce soit celui du personnage ou au contraire en essayant d'en sortir. Y en esta pregunta por el punto de vista, una de las preguntas principales es ¿qué está dentro del cuadro, qué está fuera del cuadro? Una tensión también entre lo que vemos y lo que escuchamos, para poder entender que el punto de vista no necesariamente es el punto de vista físico del personaje. Y ahorita hablaremos un poquito con ejemplos de... Donc la différence, c'est de voir qu'est-ce qui se cache entre ce qu'on voit, ce qu'on entend, et qui n'est pas forcément le point de vue du personnage. Ah, ok. Pues yo creo que los estaban. Es que el video, o sea, que Sí, pero ya. Sí, échale. Estás equivocando tú. Eso tiene que ser así, Genaro. ¿Qué piensas? ¿Tú vas a ser pinche creado toda la vida o qué? No te voy a hacer nada. Está mejor aquí. Pero si te mueves, te mete un plomazo. Hoy te vengo, chaparro. Te voy a prender el radio para que te duermas. Pero este luchador. Dale. Vamos a platicar. Mi papá nos va a pegar su mucho y te van a encontrar. Yo haré. Me quiero hablar así de ti.
Y bueno, aquí tenemos algo del storyboard, ¿no? Que es algo que tratamos de hacer mucho. Como desde el inicio sabíamos que los íbamos a hacer partícipes desde el cuadro número 1 de lo que ve Zuko, de lo que lo forma, ¿no? Esa imagen que no queda muy claro qué sucede, no hay una violencia directa, ¿no? Pero sabemos que algo terrible está pasando ahí, ¿no? Finalmente quitamos el plano donde veíamos al niño porque el corte siguiente, ya el cine siempre, ya que está uno editando, te enseña, ¿no? Que estabas mal, ¿no? Pero bueno, este mismo cuadro nos ayudaba a decir varias cosas. Primero era la herencia de Zuko, que Zuko es el hijo de un perpetrador de violencia. Luego la presencia del padre en la oscuridad, ¿no? Tratamos siempre de que no se le viera mucho el rostro porque, bueno, todos los que hemos perdido a alguien de niño sabemos que es muy difícil recordar a esa persona, ¿no? Y no nada más por querer o no querer, sino la memoria falla. Entonces era importante que siempre la figura del padre fuera difícil de identificar. Luego también porque el actor que luego hace de Zuko adulto es el mismo padre, para un poco reforzar, ya me pasé, ¿no? Alors, c'est un extrait du storyboard parce qu'on en fait beaucoup. On savait ce qu'on voulait montrer, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas montrer la violence directe, seulement ce qui était suggéré et peut-être pas forcément une image nette. Et finalement, on a enlevé ce plan au montage. Mais ce qui était important dans ce cadre, c'était l'héritage, la présence du père dans l'obscurité, et puis aussi la difficulté de se souvenir des visages, parce que quand on est enfant et qu'on perd quelqu'un, des fois, le visage reste flou. Et puis finalement, c'est le même acteur qui, après, quand cet enfant va devenir grand, c'est le même acteur qu'ils ont utilisé pour faire le père et lui adulte. Bueno, nada más para acabar esa idea, para ayudar a la sensación de él de que su vida va a repetir la del padre, ¿no? La herencia. Et ça, c'était aussi pour appuyer ce sentiment que finalement le fils va reproduire cet héritage du père. Y bueno, les ponemos este fotograma que es de la edición 167, por ejemplo. Luego me acuerdo de los números de la secuencia durante varios años. Elle se souvient des numéros des séquences pendant plusieurs années. Y en esta escena usamos este mismo encuadre que hace referencia a ese momento fundacional de la personalidad de Zuko, ya cuando él está empezando a involucrarse en el crimen organizado. Et donc on a utilisé le même cadre pour montrer à quel point ça a été fondateur dans la construction de sa personnalité. Sí, está en esta reflexión sobre un círculo que parece cerrarse. Oui, comme un cercle qui se referme. Les vamos a poner otro pedacito de video de otra manera también de hacer el punto de vista que no necesariamente es físico. Una de las cosas que nosotras hicimos en esta película es como liberarnos de las camisas de fuerza, de no seguir una regla estricta formal, sino dejarnos guiar por el flujo émotional del personnage. Donc dans cet autre extrait, la question c'était de chercher une autre manière pour montrer un point de vue qui ne soit pas physique et un peu se libérer du cadre traditionnel dans lequel on crée. Tal cual, ¿no? Entonces, con las estampitas y todo. Ningún botón va a destruir el carro. Si alguno lo hiciera, pues me pondrían. Dale, sin miedo. Esas son las luces que dicen si te vas para atrás, si te vas a detener o cualquier chingadera. ¿Ya los viste por el retrovisor? ¿A todos? Sí. Entonces ve por el lateral. Ya los vi. ¿A los tres? Ahora sí, gira la llave. A ver, chamacos, háganse para atrás, que nos vamos a ir en reversa. ¿Lista? Pon el pie en el freno, mete en el reversa. Y poco a poco vas sacando. Poco a poco. Dale, mujer.
Aquí no va a causar problemas. A ver, agárrale allá. Agárrale allá. Ahí estás. Oye, casi nos matas, ¿eh? Estás bien loca. Te pusiste pálida. Ven, toma agua. Mira cómo andas. A ver. Bueno, este es un caso donde en realidad el niño nunca está en el punto de vista físico, desde donde está la cámara, pero queríamos liberar la cámara de esa estricta perspectiva para poder compartir que el recuerdo es como el clima, es una cuestión más emocional que de la precisión física. Entonces, eso para nosotras en esta película en específico fue muy útil, poder decir el punto de vista emocional no tiene que ser estricto al punto de vista físico. Donc dans ce cas, l'enfant n'est pas d'un point de vue physique, c'est pas sur lui. Ce qu'on montre, c'est l'enfant et sa mémoire, c'est un climat. Et ça rapporte plus à l'émotionnel, et c'est ce qu'on voulait montrer particulièrement dans ce film, que le point de vue, ça peut être aussi une émotion. Y bueno, ya nada más para acabar esa escena anterior, también hablar un poco de el símbolo de carro, ¿no? Que estuvimos tratando de encontrar cómo la herencia se podía manifestar como algo que queda guardado, dormido en su crecimiento y que ya después en la historia pues resurge, ¿no? Como una invitación a convertirse en su padre, ¿no? Donc après, on a creusé sur le symbole de la voiture, comment est-ce que ça pouvait se transformer en héritage, qu'on garde, renfermé, endormi, et qui finalement ressurgit comme une invitation à devenir la même chose que son père. Bueno, esto lo paso rápido, nada más un poco reforzar la idea de que en el cine siempre estamos viendo desde una perspectiva, nunca es un reflejo fiel de la realidad. Y para nosotros, en esto fue una cosa lúdica, hacer cada parte de la historia, son 4 partes en Sujo, con un juego de óptica distinto, donde tienen respuestas un poco distintas, tanto al color, en la definición y en la luz. Entonces, cada parte tiene sutilezas un poco, cambios sutiles de una a otra. Dans le cinéma, on voit jamais la réalité, on voit toujours un point de vue. Ce film est divisé en 4 parties avec des jeux différents en termes optiques, que ce soit de la couleur, la définition ou la lumière, et chaque partie a sa subtilité. Bueno, esto Fer se lo quiere pasar rápido, pero en realidad esto ya le dedicó mucho tiempo de la preparación. Fue cazando los lentes por distintos lados del mundo, los lentes llegaron de distintos lados del mundo, son lentes de foto fija. Y lo que los hace diferente es que dependiendo de la serie y de la época, el recubrimiento del lente era distinto y eso es lo que hacía la sensación de que el flare y el color y la tonalidad de la respuesta a la luz fuera distinto. Alors là, ça a été une chose de Fernanda, de chercher des lentilles photo fixes partout dans le monde, de voir la différence que ça crée en termes de flair, de couleur ou de ton. Y bueno, dejamos el lente más aberrado, que es este, que tiene como un círculo, como un halo, para la parte del padre y las partes de las ensonaciones. Et finalement, celle qu'on a choisie pour toute la partie du père, c'est un objectif qui avait une espèce de petit halo. Y decíamos un poco que el acto incluso de que estuviéramos todos muy alertas a los campos, porque era una cargadera de lentes terrible, ¿no? Teníamos que estar cargando cajas y cajas de lentes. Et du coup, le fait qu'on doit être tous très alertes et de faire très attention parce qu'on portait des caisses et des caisses d'objectifs. Y lo que era interesante es que eso también a todos en el proceso creativo nos ponía alertas a que estábamos cambiando de temporadas de la vida del personaje. Y creo que eso era como se volvió parte como de una especie de ritual que creo que fue muy positivo para hacer esta película.
Et finalement, dans ce process créatif, le fait d'avoir tous ces changements d'objectifs qui montraient des moments de vie du personnage, ça a créé comme un rituel sur le tournage, parce qu'on voyait à quel moment de vie on en était. Bueno, para cerrar esta parte con respecto a reflexiones sobre la forma, se puede hablar muchísimo sobre la forma, pero bueno, tenemos poquito tiempo y hay una reflexión que no queríamos dejar de hacer aquí ahora que estamos compartiendo con ustedes, me parece. Yo creo que el cine mexicano, el latinoamericano en general, pero nosotras como mexicanas, es siempre una pregunta pensar a quién me estoy dirigiendo, para quién estoy narrando y eso qué implicaciones tiene en términos de la forma cinematográfica. En ce qui concerne le cinéma latino-américain, mais plus particulièrement le cinéma mexicain, la question qu'on se pose toujours, c'est pour qui est-ce qu'on crée, à qui est-ce qu'on va montrer ça et quelles implications ça va avoir. Y nos preguntamos, ¿existe un espectador universal, un espectador idóneo para todo tipo de películas? Y la respuesta yo creo que es no. Vemos las películas todos desde nuestra experiencia de la vida y del mundo. Et donc on se dit toujours, est-ce qu'il y a un spectateur universel? La réponse est évidemment non. On voit les films et les œuvres selon notre vie et nos expériences personnelles. Y para nosotras a lo largo de nuestras películas ha sido una reflexión de ir entendiendo cómo encontramos autenticidad, cómo logramos tener una película que sea auténtica y veraz para nosotras como mexicanas y que al mismo tiempo pueda tener una lectura a nivel internacional. Donc au fil des films, on a essayé de comprendre où trouver l'authenticité, la vérité, pour que ça soit pour nous en tant que Mexicains, mais aussi pour comment est-ce que ça allait être vu et perçu à l'étranger. Y la manera en que creo que lo entendemos es, a lo mejor hay una oposición que no es completamente cierta, pero que nos ayuda a navegar esta pregunta entre la intelectualidad y la emocionalidad. Et donc il y a une opposition très claire, une contradiction entre ce qui est intellectuel et émotionnel. Y en nuestros conceptos, en las ideas generales, es donde muchas veces están escondidos los prejuicios sobre quiénes somos y quién es el otro. Et donc, dans tous ces concepts cachés, on cherche le préjudice, c'est-à-dire qui nous sommes et qui est l'autre. Y es así que en nuestras películas tratamos de partir más justo desde una construcción emocional. Porque es lo emotivo lo que creemos que nos permite atravesar los límites culturales. Et donc c'est pour ça que dans nos films, on part toujours de la construction émotionnelle, parce qu'on pense que c'est ça qui permet de ne pas se limiter à los límites o las barreras de nuestra cultura o barreras culturales. Y bueno, pensando en el caso de nuestra primera película de Los días más oscuros de nosotras, una hermana que regresa a su lugar de origen en busca de la memoria perdida. O en el caso de Sin Señas Particulares, una madre en busca de su hijo desaparecido. O en el caso de Suho, un chico que trata de romper los límites de su contexto. Son todas situaciones más emotivas que mentales con las que puede conectar casi cualquier persona, porque son experiencias de vivir que están entre que nacimos. Donc que ce soit dans le premier film, une sœur qui rentre chez elle à la recherche d'une mémoire perdue, que ce soit dans Sin Señas Particulares, une mère qui cherche son fils, ou là un fils qui essaye de casser ses liens. C'est vraiment l'émotionnel qui compte, pas le mental. Et ça, tout le monde peut le comprendre parce que c'est des expériences émotionnelles. Y bueno, cada película es un reto diferente, pero creo que para nosotras es más o menos como una brújula. Et pour nous, dans chaque film, c'est vraiment notre boussole. Sí. Bueno, siempre hay muchos retos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotras,
Y yo creo que en todo el cine latinoamericano el principal reto es un reto de producción, ¿no? Conseguir los presupuestos para hacer películas, ¿no? Por supuesto que uno se va a ir encontrando con diferentes dificultades en el camino, ¿no? Y bueno, en general todos esos son retos de eficiencia. Lo que nosotras hemos aprendido a hacer es de trabajar con un equipo chico, ¿no? Eso fue lo que nos fue enseñando nuestra primera película. Por ejemplo, trabajamos con un equipo más grande y eso nos limitó mucho. Entonces, a la siguiente película, que fue Sin Señas Particulares, decidimos trabajar con un equipo más pequeño, no nada más de compañeros de crew, sino equipo también técnico mucho más pequeño. Pour tous les films latino-américains, évidemment, le problème, c'est la production, la recherche de fonds. Et des difficultés qu'on a eues, on a appris finalement à travailler avec une équipe plus réduite. Le premier film, l'équipe était assez importante, il y avait beaucoup de monde, alors que pour la deuxième, on s'est dit que finalement, il fallait réduire pas seulement l'équipe, mais aussi l'équipe technique. En la negociación que nosotras hacemos, lo que sí no dejamos es que tener poco tiempo. De hecho, al contrario, llevamos muy poco equipo, muy poca gente, pero entonces nos extendemos durante más semanas de lo normal. En Sujo filmamos 11 semanas aproximadamente. Donc dans la négociation, on essaye de dire ok, on est peu nombreux, mais ce qu'il faut, c'est avoir du temps de préparation. Donc là, par exemple, sur ce film-là, il y a eu 11 semaines. Y eso nos permitía trabajar con la luz natural, ¿no? Pero de la mejor manera, que quiere decir que si ese día no había la luz que necesitábamos, teníamos la capacidad como producción de esperar al día siguiente o cambiar totalmente el plan de trabajo. Donc par exemple, on a beaucoup joué avec la lumière du jour, mais comme on avait le temps, si ce jour-là, il n'y avait pas ce qu'il fallait, ça nous a permis de soit reporter le plan de travail, soit d'attendre le lendemain. El camino más, creo, de cambio más interesante en Sujo fue para la fotógrafa, que ella yo soy, bueno, no debería decir, pero soy un poco más chica que Fernanda, pero aún así yo entré a la escuela mucho antes que Fernanda, entonces yo aprendí un cine más viejo. Et alors moi, je suis plus jeune que Fernanda, pourtant je suis rentrée à l'école avant elle, et j'ai l'impression d'avoir appris un cinéma plus ancien. Entonces, estábamos acostumbrados a trabajar con grandes equipos, mucha luz, era muy caro, ¿no? Y Fernanda entró después y además tiene ella esa visión que le admiro tanto, donde muy pronto integró toda esta nueva tecnología que nos permite que el cine sea mucho más movible y mucho más libre, ¿no? Et du coup, dans la façon dont moi j'ai appris à faire du cinéma, c'était des grandes équipes avec beaucoup de monde en lumière. Et Fernanda, elle, au contraire, et j'admire sa vision, elle a tout de suite intégré le fait qu'il y avait de nouvelles technologies et que le cinéma pouvait être aussi plus mobile, plus libre. Y la fotógrafa es prácticamente de mi generación, así que ella con esta película sintió que la dejamos sin nada, ¿no? Alors que la directrice de la photographie dans ce film est de ma génération, donc elle a vraiment eu l'impression qu'on l'avait laissée sans aucun moyen. Y de pronto descubrió una libertad única, ¿no? Y empezamos a hacer incluso calendarios, porque ya verán la película, hay muchas lunas, y hacíamos calendarios de llamados nocturnos lunares, o sea, teníamos un calendario lunar para saber cuándo podíamos salir a filmar porque había luna llena, ¿no? Et du coup, elle a découvert finalement qu'il y avait une grande liberté. Par contre, on a fait des calendriers qu'on appelait les appels nocturnes, parce qu'on a beaucoup filmé avec la lumière de la lune, et pour se rendre compte quel jour est-ce qu'on pouvait sortir pour filmer avec la lumière de la lune. Por eso decía al inicio que uno nunca sabe hacer esa película, uno tiene que aprender a hacer la película en ese momento que estamos haciendo. Y yo creo que para todos, particularmente este proyecto, fue un acto también de renunciación a todo lo que conocíamos antes y abrirnos a la observación y a esta posibilidad que da, pues sí, hacer cine en esta época, ¿no? Donc ça revient à ce que je disais au début, qui est on ne sait pas faire un film, on apprend à faire ce film. Et pour celui-là, ça a été en renonçant à ce qu'on faisait avant et pour découvrir ce film-là. Y bueno, en esta siempre interpelación que hace la realidad, que es esta parte práctica de la que estaba hablando Astrid, tenemos también una parte
que creemos que tiene que ver por un lado con la verosimilitud, con el contexto de la historia, aquello de lo que nuestras historias beben, pero que tiene que ver también con cuestionamientos éticos del cómo filmamos. Pues, que hay una pregunta siempre debajo de toda película, es el cómo importa, y bueno, nosotras creemos que el cómo sí importa. Donc, en plus du côté pratique dont elle parlait, il y a aussi la vérité, c'est-à-dire quelles questions éthiques on se pose, comment est-ce qu'on filme, et finalement, le comment a aussi son importance. Está el contexto del equipo creativo, del personal que participa en la película. El cine, yo creo que en el mundo, y eso ha sido un cambio en los últimos años, nos hemos dado cuenta que podemos tener estructuras de trabajo menos verticales. En el caso de las mujeres, un medio libre de acoso, libre de violencia de género. Y también en el caso de los actores, eso es algo a lo que vamos a llegar hacia el final de esta charla con ustedes, y sobre lo que quisiéramos ya conversar más con preguntas y respuestas, es sobre la representatividad y sobre la diversidad. Porque el cine latinoamericano y el cine mexicano ha bebido mucho de una naturalidad que nos lleva a prácticas con respecto a los actores que pueden ser cuestionables. Donc, dans ce contexte, il a été aussi question de l'équipe, comment est-ce qu'on change la structure finalement de création d'un film pour qu'elle soit moins verticale. Donc, elle pense à la violence de genre, notamment par rapport aux acteurs. Et elle voudrait terminer aussi cette discussion-là avec une question-réponse avec vous pour parler de la diversité, de la représentation. C'est quelque chose qui les frappe beaucoup au Mexique et dans le cinéma latino-américain. Bueno, y entonces volviendo a los temas prácticos, ¿cómo trabajamos nosotras? Creo que siempre nuestra perspectiva como directoras está completamente impregnada de nuestra perspectiva como productoras, tiene que ver dónde filmamos, cuánto tiempo. Entonces estas fotos son mientras buscábamos el sitio ideal para construir la locación principal, que es la casa de la tía del personaje, que se llama Nemesis. Donc, on cherchait donc comment travailler ce point de vue, parce que nos thèmes, on est imprégnés. Donc cette photo-là que vous voyez, ça a été aussi une réflexion en tant que production, c'est-à-dire où filmer, combien de temps, comment trouver le lieu idéal. Et ce que vous voyez là, c'est la maison d'attente du personnage principal. Entonces ahí tenía implicaciones éticas porque esta es una zona sagrada para la comunidad. Entonces sabíamos que teníamos que encontrar una forma en la que pudiéramos construir de forma sustentable y después poder retirar absolutamente todo lo que se construyó. Donc on en est arrivé sur la question éthique parce qu'il se trouve que cet endroit-là était un lieu sacré pour la communauté. Donc on s'est demandé comment construire et comment est-ce qu'on allait pouvoir retirer ce qu'on avait construire vraiment en ne laissant rien de ce qu'on avait mis là. Y bueno, era construir, si quieres, era construir con gente de la comunidad, que esa es otra cosa también para nosotras muy importante y que todavía en el cine mexicano es más común traer a técnicos y manuales de la Ciudad de México a trabajar en las zonas, ¿no? Para nosotras es muy importante involucrar a la gente de las comunidades y particularmente eso creemos también que es lo que nos ayuda a estar seguras en la filmación, ¿no? Alors, en fait, elle dit que dans ces endroits-là, il y a beaucoup de personnes de l'équipe technique qui sont toujours ramenées de la capitale. Et elles n'avaient pas très envie de travailler comme ça. Elles trouvent plus important de faire participer les locaux plutôt que de faire venir de la capitale. Et surtout, c'est aussi une manière de les impliquer sur le tournage et ça leur permet à elles aussi de trouver un espace de sécurité. Y bueno, toda esta es una técnica que hace la gente del lugar con Adobe, ¿no? Y eso también es otra cosa que es muy interesante, que si uno busca a gente que lo hace por fuera, pues es gente que utilizará otras formas de hacerlo que no son las tradicionales, ¿no? Y bueno, por otro lado está la derrama económica que creemos que es muy importante, ¿no? También para las zonas donde filmamos.
Donc ça, c'est une technique de construction qui appartient vraiment à ce qui se fait dans cette zone-là. Et en faisant venir d'autres personnes, peut-être d'autres villes, ça aurait aussi ramené d'autres matériaux qui ne sont pas traditionnels. Et puis c'est aussi une façon de faire vivre économiquement les zones dans lesquelles elles tournent. Bueno, para a nuestro favor es que como es lodo, entonces es muy fácil retirarlo, ¿no? Y el lodo sin coser, nada es lodo. De hecho, cuando llovía en el rodaje, pues estábamos muy preocupados. Donc c'est construit avec de la boue, vraiment sans cuir, juste de la boue. Du coup, dès qu'il pleuvait, elles étaient un tout petit peu inquiètes pour leur tournage. Por eso puse esta primera foto que le decía, estoy mira la que encontré que nos mandó Juan, el constructor. Bueno, con el cambio climático, pues las temporadas cambian, nos llovió mientras estaba haciendo una pared y se fue muy fuerte el agua ayer, vamos a reponer las paredes. Donc ça, c'est la première photo que je lui ai envoyée en disant regarde ce que Juan nous a envoyé, sauf qu'avec tout le changement climatique qu'il y a, c'est devenu moins prévisible, il se trouve qu'il a plu et un des murs est tombé. Y bueno, les ponemos un pedacito de una secuencia, si tienen oportunidad de ver la película ya verán más la casita, pero pues voy a la casita. No, ay, vamos a llegar tarde y encima todos tienen ojos. No, deja de hacer eso. Nos debemos de ver que no debemos andar. Ya. Voy a ir a la escuela. Bueno, muy breve, nada más queríamos que vieran el proceso. Y bueno, eso fue lo mismo con cada... Porque a veces parece que cuando uno hace películas con un presupuesto muy pequeño, parece que uno tiene a fuerza que irse a una locación que ya existe y demás, pero creo que hay muchas otras formas muy creativas de realmente poder incidir en esa realidad, ¿no? On se dit toujours que quand on a un petit budget sur un film, il faut aller déjà vers des lieux qui existent déjà, qui sont déjà connus, alors qu'en fait c'est aussi une manière de chercher de la créativité. En términos también del lado creativo, el haber construido la casita nos permitió controlar las entradas de la luz. Entonces construimos la casa para tener las ventanas orientadas con respecto a la puesta, a la salida y la puesta de sol. Entonces la cantidad de luz que necesitábamos al interior pues era también menor y estaba, digamos que eliminada fondamentalement. Donc en parlant de cette créativité, le fait de construire la maison, ça a aussi permis de voir comment orienter les fenêtres, comment faire en fonction du lever de soleil et du coucher de soleil et de quelle quantité de lumière est-ce qu'il y avait besoin, vu que beaucoup de choses ont été tournées avec la lumière du soleil. Bueno, seguimos con los retos de la realidad. Hablábamos también del personal, que son también retos éticos, nada más lo pasamos rápido. Nuestros crews, para nosotras siempre ha sido muy importante tener crews fundamentalmente de mujeres y ha sido muy satisfactorio ver cómo de 2015, que filmamos nuestra primera película, que estrenó en 2017, a Sujo, la última, somos cada vez menos una excepción, menos una rareza y cada vez hay más mujeres como jefas de departamento. Et en tant qu'éthique, la réflexion elle est aussi au niveau de notre équipe technique. Au tout départ, quand on a commencé en 2015, on a eu envie de travailler avec des femmes. On était un peu une exception et heureusement aujourd'hui, avec le fil des années, on se rend compte qu'on est de moins en moins une exception et qu'il y a plus de chefs de poste dans les équipes qui sont des femmes. Por ejemplo, vamos viendo conforme van avanzando las películas que en áreas donde antes no encontrábamos mujeres, ahora ya hay mujeres que están trabajando por ejemplo, como grip, ¿no? Como staff, como gaffer, ¿no? Que son áreas técnicas del cine que antes no tenían participación de mujeres, ¿no? Et on se rend compte que des boulots qui étaient avant pas du tout quelque chose dans lesquels les femmes bossaient, comme grip, staff ou gaffeur. Comment on dit gaffeur en... Chef de la... Chef élec, merci. Avant, il n'y avait pas de femmes, alors qu'aujourd'hui, on peut trouver des femmes sur ces boulots. Y bueno, sí podemos decir que el que tenga uno un crew con tanta convicción, tan emocionado de participar
Además, siempre lo decimos Fernanda y yo, en México al menos, muchas de nuestras compañeras han pasado tantos filtros que nos estamos llevando a verdaderamente colaboradoras de primerísimo nivel, ¿no? Et on a vraiment cette conviction, cette volonté de faire participer toutes ces femmes qui ont eu beaucoup de filtres à l'embauche. Et finalement, on se rend compte qu'on arrive à trouver de géniales collaboratrices parce qu'on récupère les meilleures de chaque section. Y una cosa extraña, de una vez la cuento, pero nos preguntan mucho sobre la seguridad cuando filmamos, ¿no? Ha cambiado porque en México las cosas se han recrudecido, la violencia, pero curiosamente tener equipos grandes de mujeres es muy positivo porque cuando uno filma en lugares muy aislados, no sienten que hay un peligro con la entrada de un grupo de mujeres que filman, a diferencia de que fuera un grupo pues sí, con más hombres, ¿no? Entonces eso curiosamente nos ha mantenido siempre más seguras. Et en termes de sécurité, on nous demande souvent comment ça se passe au Mexique avec la violence qui a augmenté, d'être une équipe de femmes. Mais bizarrement, dans les lieux un peu reculés dans lesquels nous allons, comme on arrive avec une grande équipe de femmes, étrangement, ça nous sert parce que c'est moins impressionnant et ça fait moins peur qu'une grande équipe d'hommes qui arrive dans un village. Todavía tenemos tiempo. Bueno, sobre el trabajo con los actores, Fer lo llamó, si quieres... Bueno, era un tema con el que deseamos casi llegar a la conclusión, porque creo que concentra mucho de los retos, de las oportunidades, pero también de los prejuicios que tiene para el cine latinoamericano y para el mexicano en particular, y que atraviesa esta reflexión con la que partimos de hacer un cine que refleje a la realidad, que la pueda romper, pero qué implicaciones hay en todos o qué ideas preconcebidas. Por un lado, bueno, lo vamos viendo para Et donc on voulait vous parler donc de la relation avec les acteurs, c'est-à-dire autour de ce thème, quelles sont les opportunités, les préjudices suivis dans le cinéma mexicain et latino-américain, c'est-à-dire comment faire un cinéma qui reflète la réalité mais qui puisse aussi la rompre. Y justo nos preguntábamos, en lo personal, a las dos nos encanta trabajar con actores profesionales. De hecho, creemos que es parte fundamental del trabajo que hacemos. Eso nos informa, nos hace crecer. Y siempre nos hacemos la pregunta en cada proyecto si vamos a trabajar en este caso con actores profesionales o con actores no profesionales. Nous, personnellement, on adore bosser avec des comédiens professionnels, c'est aussi ça qui nous fait grandir. Mais à chaque film, on se questionne si ce serait intéressant de travailler avec des amateurs. Generalmente terminamos trabajando con una mezcla, ¿no? En particular con esta película Sujo, como es la historia de un chico muy joven, ¿no? Nos parecía lo más natural tratar de encontrar un chico o chicos de las comunidades que además están en la edad de entrar y de decidir si quieren o no ser actores, ¿no? La diferencia en sus casos, en su mayoría, es que no existen las condiciones en su entorno para poder tomar esa decisión. Et dans ce film-là, comme souvent, on opte toujours pour un mélange, parce que pour choisir ce jeune-là, on a eu envie de choisir quelqu'un de la communauté qui soit effectivement, réellement dans l'âge de décider s'il va suivre ce chemin de violence ou pas, et qui n'a pas autour de lui la possibilité d'avoir d'autres vues sur le monde, ce qui existe. Y bueno, hay muchos prejuicios, ¿no? De hecho, tratamos de buscar cómo diferenciarlo, ¿no? En un trabajo de reflexión que hicimos después de haber hecho Sujo. Y bueno, una forma en la que se le llama a los actores no profesionales son no actores, ¿no? Y que es una expresión pasiva, ¿no? Que pareciera que le estás pidiendo a la persona a la que llamas actuar, no actuar. O sea, ser él o ella misma, ¿no? Y esa es una pregunta que nos hacemos mucho porque nosotras sí queremos que los actores no profesionales colaboren con nosotras, ¿no? Il y a une réflexion qu'on se fait souvent quand on travaille avec des amateurs, c'est qu'il y a une chose qui est souvent dite, qui est qu'un amateur, on appelle ça un non-acteur, comme si on lui demandait une expression totalement passive et qu'on lui demandait de ne pas jouer. Mais nous, ce qu'on veut malgré tout, c'est qu'il collabore. Significa que entonces uno tendría que encontrar a ese chico que fuera exactamente el personaje que uno va a filmar, y eso es una tarea, diría yo, que muy difícil, ¿no?
y nos preocupa también esa sensación de que van a ser usados por una película, porque las películas llegamos como un torbellino, movemos todo y luego nos vamos, y en muchos casos estos chicos se quedan solos, habiendo visto cosas que probablemente los hagan sentirse todavía más solos, ¿no? Y confundidos. Et le problème aussi, c'est que donc, du coup, on se retrouve à chercher un personnage qui corresponde exactement, ce qui est très difficile. Mais on se questionne parce que du coup, ça veut dire quelque part, on l'utilise pour un film, parce que nous, on vient, on est un tourbillon, sauf qu'après, on s'en va. Et si avant, ce jeune-là, par exemple, pouvait se sentir seul, eh ben, il risque de se sentir encore plus seul une fois que toute l'équipe est partie. Bueno, otra expresión que se usa mucho en México es actor natural. Y es un término que habla de la ejecución. El actor natural que tiene habilidades que serían innatas o esenciales a su personalidad y que le permiten ejecutar las labores más superficiales y básicas de un actor, como sentirse cómodo frente a la cámara o frente al público, o sentirse cómodo con el juego de la ficción, aunque sean situaciones similares a las de su vida. Il y a une autre expression qu'on utilise au Mexique qui est un acteur naturel. Naturel, ça voudrait dire qu'il a dans sa personnalité, il a des habiletés, il serait à l'aise naturellement à la caméra, face au public ou dans le cadre d'une fiction. Y un poco también hace referencia a esta falta de colaboración, como de que el actor natural es o está, pero no hay una colaboración, no hay una labor que dependa del equipo, del director o de la directora, o de la relación en general con la película. Mais du coup, dans ce genre de cas, ce qui est difficile, c'est qu'on rechercherait quelqu'un qui soit. Mais être, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de collaboration avec l'équipe, avec une quelconque direction. Y bueno, nosotras, justo en estas dos ideas, se habla mucho, particularmente en México, de cómo podemos trabajar con ellos. Hay formas en las cuales deciden, por ejemplo, no entregarles el guión a los actores no profesionales, tratar de filmar de forma cronológica, ¿no? Que son todas técnicas que son contrarias a la naturaleza de la producción del cine, ¿no? Y además, con esta búsqueda de tratar de sorprender al no actor, ¿no? Y que tengan reacciones naturales a circunstancias determinadas, ¿no? Y espontáneas. Esto, comme les decía, es contrario en todos los sentidos a cómo uno filma, ¿no? Et il y a aussi autre chose avec un amateur, c'est que du coup, il y a une recherche à faire. Par exemple, on dit souvent au Mexique qu'il faudrait ne pas donner le scénario, essayer de tourner par chronologie du film, ce qui est complètement contraire à une production normale, parce que quelque part, il faudrait chercher à le surprendre pour filmer une réaction naturelle. Y bueno, esto nos tocó a nosotros verlo mucho cuando trabajábamos en distintas capacidades en el cine, y siempre nos sorprendía que todo esto que podía hacer un director para tratar de que el no actor se sorprendiera, o el actor natural se sorprendiera, de pronto se encontraba con la gran pared que es la repetición, ¿no? La repetición de una toma. Es decir, por más que haya una sorpresa, nadie en su sano juicio se va con una sola toma, ¿no? Nadie. Y entonces viene este fantasma de la répétition, ¿no? Et donc on l'a vu sur d'autres tournages, on a observé toutes les choses que pouvait faire un réalisateur pour surprendre un non-comédien, sauf qu'au bout d'un moment on se rend compte que la limite de ça, c'est la répétition, parce qu'évidemment personne ne fait qu'une seule prise, et quand il s'agit de refaire, eh ben, il n'y a plus la surprise. Y entonces, en el acto de repetir, ahí es donde está de nuevo el acto de interpretar, ¿no? Está el cine, una de las naturalezas principales del cine, y yo creo que en ese espacio es donde todos los, como deseen llamarlos, no actores naturales, encuentran este gran reto del que hablaba Stanislavski, que a mí siempre me apasiona leer Stanislavski, que es la búsqueda de la fe y el sentido de verdad en una escena, ¿no? Ah, merci, me olvidé toute cette citation. Et finalement, c'est ça la particularité aussi du cinéma, c'est de répéter. Finalement, interpréter, c'est aussi répéter. Et c'est la difficulté pour un non-acteur ou un acteur naturel
Alors du coup, je vais vous lire la citation de Stanislavski qui aime bien. C'est la recherche de la foi qui crée la vérité, qui est le sens de la vérité. En ese fragmento de espacio y tiempo uno tiene que creer que es verdad y repetirlo todas las veces con la misma sensación de fe y de verdad. C'est-à-dire que c'est dans ce petit fragment de temps qu'il faut que l'acteur croie que c'est vrai, qu'il ait le sentiment que c'est tout de suite la vérité. Entonces, para Fernando y para mí, consideramos que los llamamos mejor actores no profesionales. En el caso particular de Sujo, además hicimos talleres de sensibilización, donde por supuesto sabemos que en un taller jamás podríamos decir que son ya actores, pero sí son chicos que además están en la edad, vuelvo a decirlo, de si eso desean, convertirse en actores, formarse. Y entonces creemos que a partir de esa sensibilización ellos pudieron empezar a adquirir herramientas que además para nosotras eran muy importantes, que fueran útiles para su vida después de hacer una película, ¿no? Donc du coup, c'est pour ça que nous, on appelle ça plutôt des comédiens, enfin, on appelle plutôt ces personnes-là des amateurs, même si on fait beaucoup d'ateliers de sensibilisation, mais on préfère ne pas les appeler acteurs. Par contre, ils ont l'âge d'essayer ce métier et ils ont l'âge pour que nous, on essaye de leur transmettre des outils de jeu. Nunca utilizamos, porque eso no lo hacemos ni con los actores, nunca usamos el mismo guión. Lo que hacemos es tener escenas alrededor de las escenas escritas por este miedo que tenemos los cineastas de que se sienta repetido. Y trabajamos más bien con circunstancias que a ellos les permitieron crear vínculos entre ellos y comprender el escenario en el que se movían, porque sus vidas eran muy parecidas, pero esas no eran sus vidas. Ellos eran incluso distintos a las personalidades. Quien sale de Sujo tiene más una personalidad abierta, es dicharachero. Y entonces él tuvo que aprender de su compañero que tenía una energía más baja, que se parecía más a Sujo, a comportarse como el personaje. Donc on n'a jamais travaillé avec le même scénario, on prenait plutôt des excuses de circonstances, de moments de vie, parce qu'évidemment ce qu'il fallait travailler, c'était pas exactement la même chose. C'est-à-dire qu'au-delà des vies différentes, il y a aussi des personnalités qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que le personnage qui devait jouer quelqu'un d'un peu plus timide était dans la réalité ouvert ou ailleurs, et dans son groupe de travail, il a dû apprendre d'un de ses amis qui lui avait cette personnalité-là, voir comment essayer de faire comme lui. Entonces fue a través del trabajo de cada uno de ellos, de su capacidad de imaginar, de su capacidad empática, de ser otra persona que no eran ellos mismos, que crearon por sus propios medios, con sus propias herramientas, a sus personajes. Y entonces la gran magia fue que podíamos repetir todas las veces que quisiéramos y de hecho ellos mismos pedían las repeticiones. Donc finalement, ce travail, ça a été un travail de groupe. On leur a demandé d'imaginer, d'essayer d'être empathique vis-à-vis de l'autre. Et c'est comme ça que petit à petit, ils ont créé leur personnage. Et c'est le fait d'avoir créé leur personnage qui nous a permis de répéter et de répéter et qu'eux-mêmes, voire demandent à refaire. Y bueno, con los niños, los chiquitos, que también fue una experiencia muy, muy especial. Y lo que para todos, yo creo que las preguntas que empezaron a surgir eran las preguntas que hacen los actores. ¿Por qué? ¿A dónde voy? ¿No? ¿Qué quiere el otro de mí? ¿No? Preguntas que uno pensaría que un niño chiquito no haría, pero es parte del descubrimiento cuando uno está contando una historia a través del cine. Et avec les plus petits, le travail évidemment était très particulier, mais on s'est rendu compte qu'ils faisaient les mêmes questions que pourrait poser un acteur, c'est-à-dire pourquoi, où je vais, qu'est-ce que ce personnage-là me veut. Et finalement, on se rend compte que c'est un peu la même chose. Ahí están los chicos. Y si se puede ver en esta foto, por ejemplo, Sujo no es Sujo, ¿no? O sea, este es Juanito, que es un pillo, con una energía enorme. Y el Sujo de la pantalla es una construcción de su imaginación y es resultado de su compromiso y su talento. Et donc sur cette photo, on peut voir les trois garçons. Le premier qui est celui qui joue au Sujo, mais on peut voir que pas du tout, il a pas du tout cette énergie-là, il est plutôt coquin. Et c'est une énorme construction de son personnage qu'on voit à l'écran. C'est le reflet de son imagination, de ce qu'il a construit. Y bueno, y hablando del compromiso, que para nosotros es muy importante decirlo, a Juan lo conocimos siendo un jovencito, ¿de qué edad tenía? 14, un niño, 14 años.
El compromiso fue que tenía que acabar la preparatoria para poder seguir trabajando en esto y lo cumplió. Su sueño es convertirse en actor y nosotras también estamos deseando que eso suceda. Lo apoyaremos en todo lo que podamos porque creemos que es un muchacho como en la película, un muchacho muy especial. Et on a quand même fait quelques compromisos. On lui a quand même demandé un engagement parce que quand on a rencontré Juan, il avait 14 ans et lui voulait devenir acteur et on lui a dit d'accord, mais par contre dans ce cas-là, il faut absolument que toi tu finisses tes études et c'est un engagement qu'il a rempli. Y ya para cerrar, porque ya nos estamos pasando, solamente velozmente para nosotras, ¿quieres tú decir esto último, Fer? Pues pongamos si quieres, solo para cerrar la idea que les decíamos de ese momento donde filmamos y que todos se pararon y aplaudieron, queremos poner ese momento en el contexto de la película. Juste pour vous montrer, on voudrait vous montrer juste le moment où on parlait, où tout le monde s'est levé et a filmé, on voudrait juste vous montrer le contexte du film. Por favor. Venga, sagrado Señor, y boca. Aquí ella finalmente encuentra a este hombre que le va a contar qué pasó con su hijo. Elle rencontre cet homme qui va lui dire ce qui s'est passé avec son fils. Por el accidente. Na ususag ganito, ususag ganito, Lorenza. Venga show, strano Asia. Você nerene vengan chit camion, per bugirni de beach ene. Na você tinha camion, tones yovel, sanze bugirto per buchirtinde, kakessa. Na você letra nele. Kubine jogetona yusuite. Dana wala di siwa.
tot ya ben yusui wa bane. Mosgaje, kajak chele, kajak chele. Muchísimas gracias por ser así tan puntuales, además. Una observación que casi pregunta antes de darles a ver, o sea, ¿qué preguntas tienen? A mí se me hace que en sus películas, y particularmente en esa última, es iniciática. A través de los números, de la oscuridad hacia la luz, que es la luz física. O sea, llega a la ciudad universitaria y ahí llega en plena luz. Llega al salón de clase, se llena de luz. Y él vivía en la oscuridad, en el pueblo, nada más sentía. O sea, todo eso lo tiene consciente porque en la anterior también, como ven. Oui, je remarquais que ce dernier film en particulier, mais le précédent aussi, est initiatique. On le voit en particulier à travers la référence, il y a les nombres. Les cicades ont des nombres tatoués. Ils partent ensuite de l'obscurité, le village, on voit parfois un petit peu des lumières. Jusqu'à la fin, il y aura un des plans de la fin qui s'élève à la cité à l'université à Séoul. Et entre autres, une prise, la salle de cours avec la professeure Susan, l'Argentine. Donc je leur demandais, et le film précédent aussi, c'est un parcours initiatique d'une mère à la recherche de son fils. Et il y aura des adjuvants tout au long de son parcours. Donc je leur demandais si c'est express, une construction, voilà. Tal vez no lo pensábamos de esa manera, pero sí nos preguntamos por el camino que realizan los personajes y cómo en particular con Suho es un proceso de convertirse en la persona que desea ser. Entonces, en esto que les platicábamos de utilizar cada parte de forma atmosférica ligeramente diferente, sí hay un recorrido de la imagen de una mayor suavidad, de más aberraciones, hacia la parte final de poderlo ver de forma más cercana, con más nitidez, convertido en sí mismo, de podemos ver el rostro con más claridad. On n'a pas exactement pensé de cette manière, mais oui, il y avait un travail sur le chemin des personnages et comment est-ce que Suho va se transformer en la personne qu'il va être. Et c'est pour ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'atmosphère, sur le parcours de l'image. Et notamment, dans le film, vous pourrez remarquer que plus le temps passe, plus on se rapproche. Et à la fin, on voit vraiment bien son visage, c'est-à-dire tel que la personne en qui il s'est transformé et qu'il voulait être. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Bueno, yo quiero felicitarles a los dos por el premio que acaban de obtener en el Festival de San Sebastián, que fue muy bonito, muy emocionante. Muchas gracias, Okay. Hola, mucho gusto, felicidades. Es un orgullo como mexicana verlas y una inspiración muy grande. Y bueno, la pregunta que yo como que me vino a la mente fue, es que hay una posibilidad de que cuando construyen ustedes las casas en alguna de sus películas se guarden para la comunidad o se puedan, como que se cree algo que se pueda seguir, o sea, como
ayudar? Bueno, esa es una buena pregunta, no nos había surgido, siempre era nada más quitarlas, pero en esta ocasión nos la pidieron, pero no podía ser porque estaba construida para tirarse, entonces hubiera sido una... Sí, no hubiera sido correcto. Entonces, ni modo, la tuvieron que quitar. Y, de hecho, el lugar volvimos apenas, ¿no? Y está inmediatamente ahí, se absorbe por la naturaleza y está como la primera vez que lo vimos. Donc, la question globalement, c'était de toutes ces maisons que vous construisiez, comme on disait tout à l'heure, est-ce que certaines ont été gardées Et elle disait, bah non, d'habitude, ça ne nous a jamais été demandé. Et là, pour la première fois, on nous a dit, ah bah tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas garder cette maison? Sauf que, bah, pas de chance, elle n'a pas été construite comme ça, elle a vraiment été construite pour être détruite. Donc malheureusement, il a fallu la détruire. Et on est retourné il n'y a pas longtemps, et ce qui est assez beau, c'est qu'aujourd'hui, la nature a complètement absorbé cet endroit. Lo que sí es que todo el material usado se reintegró para que la comunidad lo usara. Eso sí, todo se... O sea, había un muro que sí era muro de talicón y ese se quedó para la comunidad. Mais bien sûr, le matériel de construction, etc., est resté sur place pour la communauté. Il y a un mur qui a été construit en briques, lui aussi. Enfin, il y a des choses qui restent quand même. Monsieur. Una pregunta, quizás fuera de contexto, pero no, gracias primero por la masterclass, muy interesante. Me pregunto si tienen como cineastas el deseo, la ambición, quizás el sueño de con su trabajo enseñando la realidad pueden tener una influencia para cambiarla. Porque bueno, se trata de realidades y nada más, no es nada más un espejo, es también qué va a pasar en el futuro para la gente que vea su cine. Sí, ya no llegamos a esta última diapositiva, ¿no? Pero sí, justo para nosotras el cine se da en pues, esa posibilidad de la ruptura entre lo real y lo posible. Y es en todo esto que no es necesariamente realista. Partimos de la realidad, pero no queremos limitarnos nada más por el realismo, porque el cine, o el cine que amamos, está hecho también de metáforas, está hecho de sueños, está hecho del inconsciente, de todo aquello que no necesariamente es indicativo, y es ahí donde está la posibilidad de imaginar lo posible. Y bueno, en un sentido más práctico, por ejemplo, pienso yo en Sin Señas Particulares, abrió una conversación que creíamos que era muy importante acerca del reclutamiento forzado. Entonces tuvimos muchas funciones que sirvieron para discusiones al respecto de qué se podía hacer en materia de política pública para atender esto del reclutamiento de jóvenes en zonas rurales. Alors, du coup, la question, c'était de cette volonté de montrer la réalité, de la changer. Est-ce qu'il y a qu'une envie de miroir ou aussi l'envie de changer les choses? Et du coup, elle a répondu, oui, on n'a pas été jusqu'à la dernière diapo, mais justement, dans la volonté de montrer la rupture entre ce qui est réel et le possible, évidemment, toujours la question, ce n'est pas d'aller dans le réalisme. Dans le cinéma qu'elles aiment, c'est de montrer des métaphores, des rêves, ce qui est inconscient. Ce qui n'est pas indicatif, c'est-à-dire d'imaginer les possibilités. Et par contre, c'est vrai que sur certaines projections, ce qui a été intéressant, c'est de faire après des échanges avec le public ou même des dialogues, des débats, notamment sur le recrutement forcé des jeunes, et de voir comment, à partir d'une discussion publique et politique avec le public, on peut réfléchir à ça par rapport à des jeunes en zone rurale. Hablaron del riesgo de pensar en el espectador cuando se crea un proyecto, y mi pregunta es, como creativas, ustedes durante en alguna de sus 3 películas han confrontado este riesgo o esta dificultad, y cuáles han sido como las consecuencias de arrancar un proyecto con este tipo de proyectos. Bueno, todavía no hemos arrancado con un proyecto con esa perspectiva, pero siempre es algo que está en la trasera del pensamiento, que esperan de nosotras, ¿no? Yo creo que Sunjo fue muy libre, porque Sunjo la empecé yo a escribir antes de que le pasaran cosas tan buenas a Sin Señas Particulares, y eso nos dio esa libertad, ¿no? Tratamos de no pensar así. El único momento en donde empieza ese pensamiento es cuando estamos terminando de montar la película. Es ahí donde empezamos a preguntarnos para quién es,
tal vez esto no funciona, es solamente ahí, pero procuramos no pensar así porque ese pensamiento a nosotras nos paraliza, ¿no? No nos permite ser creativas. Donc la question c'était sur le fait de penser aux spectateurs quand on démarre un projet. Et elle disait que non, en fait, on n'a jamais démarré un projet comme ça en se demandant qu'est-ce qu'ils attendent de nous. Et la liberté d'écriture, on la trouve même d'ailleurs avant que Señas Particulares tourne beaucoup, juste en réfléchissant au scénario, parce que finalement, il n'y a qu'au montage, avec les images devant les yeux, qu'on se dit, ok, en fait, pour qui, comment ça fonctionne, peut-être éventuellement à ce moment-là du travail, mais sinon, la question du que va penser le spectateur, c'est une paralysie pour la capacité créatrice. On va prendre 3 questions. Sí, bueno, primero muchas felicidades por estar aquí. Y segundo, también quisiera, respecto a la pregunta que me interesa, también su proceso creativo como codirectoras, cómo nació Smujo, cómo fue creciendo desde el momento desde que se concibió la idea, la fe, durante el rodaje, también cómo trabajan ustedes dos juntas y también ya a nivel de como postproducción, porque sí imagino que es todo un proceso y es algo colaborativo y me interesa muchísimo saber cómo funciona. Bueno, platicó ya un poquito Astrid cómo ella empezó a escribirlo mientras estábamos todavía preparando Sin Señas Particulares. Cuando terminamos de filmar Sin Señas y que todavía la estábamos editando, continuamos con la escritura. Y ya en ese momento le di yo una pasada, luego le daba otra Astrid, trabajábamos un poco a cuatro manos. Durante el rodaje, Astrid estuvo más cerca de los actores, yo estuve un poquito más del lado de lo técnico, pero de todas maneras estábamos constantemente yendo y viniendo entre una cosa y otra. Y la verdad es que fue un proceso muy armónico. Lo que nos permitía comunicarnos eran los dibujos del storyboard como los que les enseñamos. En la semana previa a la semana 1 o el fin de semana, Astrid, yo no puedo dibujar, pero Astrid dibujaba y lo conversábamos también con Jimena, la cinefotógrafa. Entonces, las divergencias que teníamos las discutíamos ahí y entonces no perdíamos tiempo de cerca. Donc la question c'était comment travailler à deux réalisatrices. Donc ce travail d'écriture, comme on disait tout à l'heure, c'est Astrid qui l'a commencé alors qu'elles étaient en train encore de préparer, de tourner Sin Señas Particulares. Et au moment du montage, c'est à ce moment-là qu'elles ont un peu terminé l'écriture à 4 mains. Mais le travail, si on peut dire qu'il y a un travail un peu de séparation des métiers, c'est qu'Astrid a été plus proche des acteurs, alors que Fernanda un peu plus proche de la technique. Mais tout ça est assez harmonieux et finalement tout se mélange quand même. Mais la communication principale, ça a vraiment été les storyboards. Alors c'est Astrid celle qui dessine, mais l'idée c'était vraiment à partir des dessins de voir quelles étaient soit les choses qui n'allaient pas, soit les choses sur lesquelles elles étaient d'accord pour ne pas perdre du temps pendant le tournage. Y ya en el montaje, que es la escritura final, comencé yo un primer corte, Astrid hizo los cortes avanzados, pero creo que sí es ahí donde a lo mejor, no es que nos peleáramos, pero nos gusta hablar mucho ahorita, nos decía, yo quiero hacer esta secuencia, no, la quiero hacer. C'est vraiment après, au montage, qui est l'écriture finale. Donc Fernanda a proposé le premier montage, mais bon, évidemment c'est le seul moment un peu de bataille sur non, moi je veux garder cette scène, non, moi c'est celle-là qui me plaît, oui, mais celle-là elle est super. Bueno, gracias. Yo soy de Matamoros, Tamaulipas, una ciudad profundamente marcada por el narcotráfico y también creo que por eso también estoy aquí hoy. Entonces cuando vi Sin Señas Particulares me dejaron así con lo que, ay no sé. Entonces, yo de verdad tengo la pregunta, siendo de Matamoros, que no puedes ni en la calle hablar de narco porque en la próxima esquina te ejecutan. ¿Cómo le hacen para no bloquearse creativamente sabiendo los riesgos que conlleva hablar de estos temas? Porque, bueno, al menos en Sin Señas Particulares, cuando de esta, siento que sí hablan como bastante gráfico y cómo le hacen como para no bloquearse, como para no tener miedo, como esto que le pasa a los periodistas. Bueno,
Bueno, lo que pasa es que es muy diferente hacer ficción. Yo creo que primero ellos no ven estas películas ni por error, ¿no? Eso nos mantiene siempre. Y luego por ser ficción, como que no está uno señalando a nadie en específico, pero sí han habido momentos, por ejemplo, tanto en el cortometraje que dio pie a Sin Señas Particulares, queríamos pintar una seta en un cerro emulando una foto que había salido muy famosa en proceso, y eso fue impensable, por supuesto, ¿no? Luego con Sujo queríamos poner una pinta con el nombre de un cartel local y también finalmente decidimos no hacerlo. Bueno, no, sí lo hicimos y lo tapamos y luego lo borramos porque nos dio preocupación. Yo creo que nuestra mayor experiencia ahorita al respecto de la violencia ha sido una serie que recientemente hicimos, y eso sí, documental. Y ahí sí es donde encuentra uno el peligro que un periodista puede vivir, ¿no? Donc la question c'était comment ne pas bloquer la créativité en parlant du narcotrafic, comment ne pas avoir peur, notamment quand on voit ce qui arrive aux journalistes. Et alors, les filles disaient, finalement, ce qui est bien avec la fiction, c'est qu'ils ne voient pas les films, ils ne regardent pas de films. Ou alors très occasionnellement, mais de toute façon, on montre personne en particulier. Les personnages sont fictifs. Par exemple, pour le court-métrage qui a été la base de départ pour créer ensuite le long-métrage de Sin Señas Particulares, on a eu l'idée de mettre un Z, parce que c'était à ce moment-là d'actualité pour un procès qui était en cours, et puis on s'est dit, en fait non, on va l'enlever, elles l'ont remis, puis en fait non, elles l'ont enlevé. Pareil, à un moment donné, il y a eu l'idée de donner le nom d'un vrai nom d'un cartel local, et puis pareil, elles se sont dit que c'était pas une bonne idée. Le seul moment où aujourd'hui elles ont cette difficulté avec la réalité et le narcotrafic, c'est par rapport à la série documentaire, parce que là il est question de vraies personnes et notamment de journalistes. Una última. Ahorita con lo que ¿puedo? Con lo que acabas de decir de que el narco nunca vería tu película, no sé, ¿tú no crees, o sea, más bien es como, ¿tú crees que hay como un bloqueo colectivo mexicano de que no queremos ya ver más violencia, por eso como que nos da miedo ir a ver este tipo de películas? O sea, y esa es una pregunta que tenía, y la otra sería como que está conectada, que sería como hacia quién sería la persona que a ustedes les gustaría llegar para crear un impacto muy grande, o sea, que pudiera tener un impacto potencialmente. Bueno, la primera de que si ellos no van porque está... No creo que sea una cuestión porque el mexicano no vaya a ver su cine, no, más bien creo que la gente que está muy metida en el crimen organizado, no me imagino, puedo estar en un error, por supuesto, claro. No, hablaba más sobre los mexicanos comunes, o sea, los mexicanos sí, no solamente los blancos. Como que siento que he escuchado a veces que como que lo que se habla es como que ya no más violencia, ¿no? No sé, como que nada estoy escuchando a ustedes. No, para nosotras el ideal es que esta última película, Sujo, la vea la mayor cantidad de gente posible. Por eso les decíamos en algún momento de la presentación el encontrar ese equilibrio entre que la película pueda viajar pero regrese a México, a su público. Y sucede mucho con los mercados que no son autosustentables, como prácticamente todos los latinoamericanos, que es necesario que la película, por eso nos hacemos esa pregunta, que la película se vea en Estados Unidos, se vea en Europa, para que entonces pueda encontrar distribución en México. Y es un camino de rodeo largo, pero es un camino necesario dadas las condiciones de nuestro mercado. La fortuna con Sujo es que la va a distribuir Cinépolis, entonces va a estar en alrededor de 400 salas, y eso, o sea, justo lo que deseamos es que la vean, sobre todo la gente joven. Donc la question, c'était de dire, il y a beaucoup de monde au Mexique, par exemple, qui dit non, on n'a plus très envie d'aller voir des films de violence, et pourquoi est-ce qu'on se dit qu'après tout, des narcos n'iraient pas voir des films. Donc Astrid disait, en fait oui, après tout, je ne sais pas, peut-être que je me trompe sur le fait qu'ils aillent ou pas au ciné. Enfin, finalement, c'est pas vraiment ça la question, c'est qui est spectateur des films. Et ce dernier film-là, au fond, ce qu'on voudrait, c'est que le plus de monde possible le voit. Et finalement, ce qui crée un film au Mexique, c'est aussi de le faire voyager. C'est de voir comment un public international réagit
pour que le film puisse revenir, parce que les productions sont assez bloquées, et le fait que le film marche à l'étranger permet aussi d'avoir finalement une distribution mexicaine. Le fait qu'il soit aux États-Unis, en Europe, fait que maintenant, par exemple, Cinépolis va prendre ce film-là pour 400 salles. Bueno, les vamos a agradecer y además yo quería comentar que presenciamos un cine que no es urbano, y para México me parece muy interesante y que no es el rural de antes, es una nueva visión de los narcos, pero ya no con mujeres siendo objetos, sino mujeres que actúan y son resistentes a como de lugar. Gracias. Well, merci. Vous pouvez le lire. Aquí está. No, ahí está el micrófono. A ver, ¿listos? ¿Dónde está el micrófono? Non. Moi, j'ai un très grand homme là quand même. Attends, juste les micros. C'est bon? Vous voyez? Non, parce que c'est flou, attends. Non, faut que je m'éloigne, Attends. Ya? Non. Il est lent! Vas-y. Non, on a. Non, mais j'ai un grand angle, je peux pas. Ok, là, si je m'écoute à lui, c'est bon? Là? Ouais. Toi, tu me vois bien? Ouais, mais je te super. C'est bon? Ça marche. Otra vez. Coupé!